Amados hermanos, saludo con la paz del Señor. Estamos muy felices de estar nuevamente aquí en su casa, ¿verdad? El Señor, desde que empezó la alabanza, el Señor ha estado hablando conmigo, aleluya, y he sentido la presencia del Señor en este lugar. Yo le invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 17, versículo 5. El tema de este mensaje, el tema de esta predicación que el Señor me dio, el Espíritu Santo me inspiró en el título de este ministerio que dice Salvo por la fe. Y las alabanzas estuvieron hablando de la fe, aleluya, y el Señor en esta noche nos va a hablar sobre este asunto de la fe. En Lucas 17:5, sus discípulos le dicen, aumenta la fe. Ese es el tema de esta noche, aleluya. Y usted esté atento a la palabra, no se le entre por aquí, se le salga por el otro lado. Necesitamos fe. Sus discípulos le dijeron, aumentanos. ¿Qué será de usted y qué será de mí? Aleluya, que nosotros no lo hemos visto al Señor Jesucristo. Nosotros por fe sabemos de que Él fue y murió en la cruz. Derramó su sangre preciosa para lavarnos de todos nuestros pecados. Aleluya. Y tenemos la promesa de que Él un día volverá a llevar su iglesia y tenemos fe en esa promesa. Aleluya, gloria a su nombre. El otro día le dije a mi esposa, voy a llevar un iPad, mejor voy a buscarme unas prédicas en el iPad que es más fácil. Tengo un iPad al tamaño de esa tela casi y me dijo, ¿por qué más bien no estudiar la Biblia? Gloria al Señor, y aquí tenemos todo en esta Biblia. En ese libro que usted tiene en sus manos, como ya fue dicho, es el manual de nuestras vidas. Este es nuestro Navi que nos lleva a la presencia del Señor. Glorioso es su nombre para siempre. Dice así la palabra, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Padre amado, Padre Santísimo, en nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, Señor, estoy en este lugar, Padre Santísimo. Tú me has hablado por medio de tus palabras, Señor. Padre Santo, yo también en esta noche te digo, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, Padre Santísimo, para estar yo delante de tu presencia, Señor, para cuando tú vengas yo no sea avergonzado, Señor, para cuando tú vengas yo estar listo, estar pronto, Padre Santísimo. Auméntame la fe, aumentanos la fe, Padre Santo, que eso es lo que necesitamos, Padre Santísimo, la fe. Y la fe viene, Señor, por escuchar la palabra, por escuchar tu palabra, Padre Santísimo, viene la fe. Aumentanos la fe. Todas las predicaciones están hablando de tu palabra. Aquí yo tengo en mis manos tu palabra, Padre Santísimo, aleluya. Glorioso es tu nombre para siempre. Abre nuestra mente, abre nuestros entendimientos en esta noche para escuchar y guardar tu palabra, Padre Santísimo. Yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Puede tomar su asiento, mi amado. Póngase cómodo, póngase tranquilo, pero no se duerma. Esté atento a la palabra. En la oportunidad de la pastora Marcia habló de los huesos secos. Mis amados hermanos, que nosotros no seamos huesos secos, que nosotros seamos cristianos llenos de fe. Glorioso es su nombre para siempre. Dijo el Señor, muchos son llamados y pocos escogidos. Mis amados, nosotros somos escogidos. ¿Usted cree? Aleluya. El Señor nunca se preocupó en la multitud. A Él lo seguía una multitud, pero Él siempre se enfocó en una sola persona. Si usted se recuerda cuando Él estaba yendo por Samaria y vino estas mujeres al pozo donde Él estaba sentado. ¿Y qué aconteció con eso? Ella creyó, una sola persona, y todo un pueblo se convirtió al Señor. A Él no le interesa la multitud. El Señor está enfocado en usted en esta noche. Aleluya. Cuando el ciego Bartimeo, habían miles de ciegos, y él clamaba y decía, Señor, ten misericordia de mí. Y él pasó por ahí, aleluya, y su mente de él estaba en este ciego. Y que en esta noche el Señor pueda abrirnos nuestros ojos y podamos seguirlo por el camino. Aleluya. Aumentanos la fe, le dieron sus discípulos. Necesitamos tener fe para poder andar en sus caminos, para poder seguir su camino. Aleluya. En Lucas 22:32
el Señor le dice a Pedro, antes de que Pedro le dijera que él daría todo, hasta imposible, él podía morir por el Señor, cuando él le dice, Pedro, yo he rogado por ti para que no te falte la fe. No le dijo, yo rogué para que hables en lengua, para que no te falte la fe y cuando vuelvas confirmes a tus hermanos. Aleluya. Sin fe es imposible agradar al Señor. Imposible, usted no va a conseguir nada si usted no tiene fe. Necesitamos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Que en esta noche usted pueda decir, Señor, auméntame la fe. Necesitamos ser llenos de fe. Aleluya. Glorioso es su nombre para siempre. 22:32. Aleluya. Pero yo he rogado por ti, le dice, que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirme a tus hermanos. Mis amados hermanos, necesitamos tener fe. Cuando el Señor dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, sabemos que el grano de mostaza es bien pequeño, podríamos decirle a ese árbol, desarráigate y échate en el mar, que Él lo haría. Si tuviéramos ese tamaño de fe, no necesitamos tener tanto de fe, solo al tamaño de un grano de mostaza. Aleluya. Y en la palabra del Señor dice en Lucas 5:17, aquí hay un pasaje muy interesante en la Biblia que yo estuve comentando con mi esposa el otro día y le pregunté si el Señor podía hacer milagro por la fe de otras personas. ¿Usted cree que el Señor hace milagros por la fe de otras personas? ¿Cree? La Biblia dice que sí. Vamos a ver en Lucas 5. Aquí habla de un hombre enfermo, un paralítico. Él siempre les ha dicho a los que ha sanado, le ha dicho, tu fe te ha salvado. Pero aquí no le dice, tu fe te ha salvado a este paralítico. Mire, el versículo 20 dice, y al ver la fe de ellos, no fue la fe del paralítico, porque el paralítico ya, él estaba al borde de la muerte, hacía muchos años de que él estaba enfermo, no podía moverse, pero aparecieron estos sus amigos y escucharon de que el Señor estaba ahí en ese lugar. Y yo le digo, mis amados hermanos, que el Señor está aquí en este lugar. ¿Usted cree? Gloria a Dios. El Señor está aquí en este momento, aleluya. Por eso dice, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. No le dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo, tus pecados son perdonados. Fue diferente a lo que le dijo a la mujer del flujo de sangre. Fue diferente lo que le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Fue diferente lo que le dijo a Pedro cuando el Señor estaba andando por el mar y Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda de que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, ven. Aleluya. Mis amados hermanos, si nuestra mirada está en el Señor Jesucristo y el Señor le dice, ven, vaya mi hermano. Si el Señor lo está llamando, obedezca. Aleluya. Y entonces Pedro camina. Muchos cuestionan a Pedro y dicen, Pedro no tuvo fe y se hundió. Pero ¿quién de nosotros o quién después de Pedro andó sobre las aguas? ¿Sabe usted que alguien andó? Nadie, ¿verdad? Pedro andó, no andó harto, pero él caminó sobre las aguas. ¿Por qué caminó Pedro? Porque su mirada estaba en el Señor Jesucristo. Vinieron las olas porque dice que el mar estaba embravecido y él puso su mirada en las olas, en el problema, aleluya, y él desvió su mirada del Señor Jesucristo y él se comenzó a hundir. Y entonces le dice el Señor, hombre de poca fe. Mis amados hermanos, nosotros no podemos quitar nuestra mirada del Señor Jesucristo, que eso vamos a encontrar en Hebreos en el capítulo 12, si no me equivoco, en el versículo 2, teniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué dice autor y consumador de la fe? Él es el autor de la fe, el Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice que Él es el consumador de la fe? Mis amados hermanos, cuando Él entrega su vida en la cruz del Calvario, dice, consumado es, se acabó, no hay más. El día cuando el Señor Jesucristo venga a llevar su iglesia y nosotros estemos listos, estemos preparados, estemos con nuestras vestiduras blancas, sin arruga y sin mancha, ahí vamos a decir, gloria a Dios, consumado es, nos vamos con el Señor. Terminó todo, nos fuimos.
Aleluya. Por eso dice que Él es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Hay un pasaje muy interesante que en la alabanza estuvieron hablando en Isaías 53. Muchos dicen, y aquí mismo he escuchado que han subido aquí a predicar y decir que la enfermedad es por causa del pecado. Y yo no creo que la enfermedad sea por causa del pecado. ¿Por qué el profeta Eliseo murió enfermo? El profeta Eliseo abrió las aguas del río Jordán y él pasó en seco. Sus huesos, cuando él murió, estaba en una cueva, y cuando estaban sediando ese lugar donde estaban los huesos de Eliseo, iban llevando a un muerto y por huir lo tiraron el muerto donde estaba él, y al tocar los huesos de Eliseo, este muerto resucitó. ¿Se da cuenta cuánto poder tenía Eliseo que el Señor le había dado por la fe que él tenía? Y Eliseo murió enfermo. Por eso yo le digo que no es a causa del pecado o la enfermedad. Isaías 53. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice, lo vamos a leer del versículo 4. Ciertamente dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más dice, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice que vamos a ser curados, dice que ya fuimos curados. Aleluya. ¿Y por qué nos enfermamos? No es porque estemos andando en pecado. ¿Por qué el Señor no nos sana? No es porque estemos en pecado, sino porque nos falta la fe. Si dice que ya fuimos curados, ¿por qué no tomamos esa palabra para nosotros y decimos gloria a Dios, aleluya? El Señor me sanó, por su llaga fuimos curados. Por la fe, mis amados hermanos, somos curados. Aumentanos la fe, le dijeron los discípulos. ¿Qué será de usted? ¿Qué será de mí? Ellos comían, dormían juntos con el Señor, andaban con el Señor, vían los milagros y le dicen, aumentanos la fe. ¿Qué será de usted? ¿Qué será de mí? Que en esta noche podamos decir, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Vamos a ver Hebreos 12. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice el apóstol en Hebreo capítulo 12? En el versículo 2. Puesto, dice, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Y siempre Él está intercediendo por usted y por mí. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Él siempre está delante de la presencia de su Padre, aleluya, si es que tenemos fe. Eso es lo que necesitamos, Señor. Aumentan, no la fe. En Gálatas, vamos a ir al libro de Gálatas en el capítulo 3. También ahí habla de la fe. La palabra del Señor en la Biblia habla muchísimo de la fe, porque necesitamos esa fe. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gloria a su nombre. Mira, aquí Pablo está hablando a la iglesia, le está hablando a los Gálatas. Aquí Pablo le tira su tunda a esta iglesia de los Gálatas y empieza diciéndole así: oh Gálatas insensato, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En el 2, esto solo quiero saber de vosotros, dice, no, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué usted recibió el Espíritu? ¿Por la ley? Claro que no. Nosotros recibimos por escuchar la palabra del Señor, por la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Usted escucha la palabra con fe? ¿Usted lee la palabra con fe? Tan necio soy, dice en el versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necio soy, dice Pablo. Mis amados hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo, llegamos con fe, llegamos, aleluya, llenos de fe,
y recibimos el Espíritu Santo del Señor. Por eso Pablo está diciendo, tan necio soy. Si hemos comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Muchos cristianos, muchos creyentes, mis amados hermanos, empezaron llenos del Espíritu Santo y han terminado en la carne. Mis amados hermanos, que en esta noche nosotros podamos guardar esta palabra, aleluya, y seguir la caminada con fe. Porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está a las puertas. No sabemos a qué hora Él va a venir, pero sabemos de que Él va a venir. En el versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Todo lo que usted ha luchado desde que conoció al Señor Jesucristo, mi amado, ¿usted cree que es en vano? No es en vano, mis amados. Aleluya. Porque la promesa dice que nosotros vamos a ser llevados al cielo por nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa la tenemos, aleluya, viva, como si que el Señor dijera, esta es mi promesa ahora. Yo creo y sé de que el Señor va a venir a llevar su iglesia. Pero también dicen en algún pasaje de la Biblia, si cuando Él venga, encontrará fe en la tierra. En el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está hablando de la ley y está hablando de la gracia, porque nosotros no somos salvos por la ley, nosotros somos salvos por la gracia. Y aquí Pablo les está hablando sobre este asunto. Por eso es que le dice, vosotros por la obra de la ley o por el oír con fe. Aquí hay un pasaje muy interesante donde dice el pacto de Dios con Abraham. El Señor hizo pacto con el hombre. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Porque si yo dijera voy a hacer pacto con el Señor, yo le pondría todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, si yo hiciera pacto con Él. Pero el hombre nunca puede hacer pacto con Dios. Es Dios con el hombre. Y Él es el que pone sus decretos. Aleluya. Él es el que pone la ley en el hombre. Dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El 7, saber por tanto que los que son de la fe, sigue hablando de la fe, el Señor nos habla de la fe. A los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En el 9 dice, de modo que los de la fe, escuche bien lo que dice, los de la fe, bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En el 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Usted no vive por la ley. Yo no vivo por la ley. Yo vivo por la fe. Usted camina por la fe. Usted cree por la fe. Usted sabe que un día se va a ir con el Señor por la fe, no por la ley. Aleluya. En el 11, porque la ley ninguno se justifica para con Dios, evidente porque el justo por la fe vivirá. El 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos nosotros, mis amados. Nosotros somos los gentiles. Y nosotros fuimos alcanzados, dice, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por fe recibimos las promesas del Espíritu Santo. Sin fe usted nunca va a poder recibir una promesa del Señor. Necesitamos tener fe, necesitamos vivir esa fe. Pablo dijo, primero creí y después hablé. Él no habló primero y después creyó. O tuvo fe o sin fe, él creyó. Él primero tuvo fe. Nosotros primero creímos para poder hablar. En el 15 dice, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre o una
ves sacrificado, nadie lo invalida ni le añade. En el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente de Abraham. No dice y a las simientes, no dice no está hablando de hartas personas, de la simiente. Está hablando de una sola persona. ¿Quién es esa simiente? ¿Alguien se recuerda? Génesis 3:14, si no me engaño. Vamos a ver quién es esa simiente ahí en Génesis. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Génesis, en el versículo, lo vamos a leer, es el versículo 15, pero lo vamos a leer el 14 para ver de quién está hablando el Señor. Está hablando de quién, de Satanás, de la serpiente, del dragón, de la serpiente antigua. Y dice en el 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando está hablando de la simiente, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Quién le aplastó la cabeza a Satanás? Cuando el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó, el Señor Jesucristo le aplastó la cabeza a Satanás. Ahí se cumple esta profecía que está aquí en Génesis 3:14, 15. Pondré enemistad entre ti, dice, y la mujer, está hablando de la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. El Señor Jesucristo le aplastó la cabeza a Satanás cuando Él murió y resucitó. Por eso aquí dice la simiente, no dice la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, las cuales, ahí está hablando Cristo, aleluya. Él era la simiente, Él es la simiente, aleluya, porque Él fue nacido de una mujer. ¿Y de dónde viene esta simiente? Todos sabemos que Abraham tuvo un hijo que fue Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y Jacob se le fue cambiado el nombre y se le puso Israel. Y de ahí Jacob tuvo 12 hijos que conforman las 12 tribus de Israel. Y de la tribu de Judá es que, según la carne, nació el Señor Jesucristo. De ahí viene esta palabra, aleluya. Él nació de una mujer. José no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. José era de la descendencia de David. Pero María también era descendiente de la tribu de Judá. Ella también era descendiente. Por eso es que dicen, de la descendencia de David vino el Señor Jesucristo. Aleluya. Si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino a 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aleluya. Esa promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hasta que viniese el Señor Jesucristo, hasta que Él naciera, aleluya, en esta tierra, en este mundo. Él pisó esta tierra hace 2000 y tantos años, aleluya. Él vivió entre los humanos aquí en esta tierra. ¿Y quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. El 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. La ley no puede vivificar la justicia. El que puede vivificar es el Señor Jesucristo. Aleluya. En el versículo 22 dice más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. Porque sin ley, ¿cómo podía decir, este es un asesino, este es un violador, este es un ladrón? Si no hay ley, no habría. Es por la ley es que existe el pecado. Vamos a ver, dice más,
la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Mis amados hermanos, esta fe por el Señor Jesucristo es dada a usted y es dada para mí, para la iglesia, para su pueblo. Necesitamos la fe, necesitamos estar llenos de fe, aleluya, para poder andar en sus caminos del Señor. En el versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es la palabra ayo? Yo no sé en portugués, pero en español, en Bolivia se dice niñera, que hay alguien que está cuidando a un niño, a una persona, alguien que cuida a una persona. Esta es la palabra ayo. La ley nos cuidó a nosotros. Por eso es que dice así, manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley nos cuidó, la ley nos guardó, aleluya, para llevarnos a Cristo, para traernos al Señor Jesucristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Para que fuésemos justificados por la fe. Ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo el cuidado de la ley. Ahora estamos en las manos del Señor Jesucristo. ¿No se pone contento usted al saber de que está en las manos del Señor? Yo me pongo feliz, aleluya, aunque me falte un poco la fe. Y en esta noche yo le digo al Señor, auméntame la fe, Señor, aumentanos la fe. En el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo vino y murió, no solamente por usted y por mí, que estamos aquí en este lugar reunidos ahora. Él murió por todo el mundo. Él derramó su sangre por todo el mundo, aleluya. Con una gota de sangre Él puede limpiar todas las maldades, puede limpiar todo el pecado de este planeta. No necesita 10, 20 litros de sangre, con una sola gota. Por eso dice, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. En el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mis amados hermanos, todos hemos sido bautizados en Cristo. Todos hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que dice que estamos revestidos de Él. Estamos revestidos de su palabra. Aleluya. Estamos llenos de su Espíritu Santo. En el libro de Actos, de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué aconteció con estos apóstoles? Vamos a ver. Capítulo 4, en el versículo 30 lo vamos a leer. Vamos muy rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos hombres eran llenos de fe, estos apóstoles, aleluya. Y cuando ellos oraron, dice que tembló el lugar donde ellos estaban y fueron llenos del Espíritu Santo. Romanos capítulo 4, vamos rapidito porque ya se nos acabó el tiempo. El tiempo se va rápido, mis amados. Al menos si usted se duerme, pasa más rápido. Romanos, ya lo perdí a Romanos, ya no hay en mi Biblia. Aleluya, gloria a su nombre. Romanos 4:18. Vamos a seguir hablando un poquito de Abraham, que lo último que hay después de la fe es la esperanza. Porque dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, porque yo creo que Abraham ya estaba perdiendo hasta la fe, porque ese hijo anunciado que le había dicho el ángel del Señor no llegaba, pero él siguió creyendo y dice que él creyó esperanza contra esperanza. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. 19, y no se debilitó en la fe, él seguía con esa fe, él seguía íntegro en esa promesa que el Señor le había hecho de que él iba a ser
padres de multitudes. Aleluya. Considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ya Abraham estaba viejo, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Póngase de pie, mi amado hermano. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, he rogado por ti, para que no te falte la fe. El Señor en esta noche nos está diciendo: yo estoy rogando por ustedes para que no le falte la fe, para que sigamos la caminada, para que sigamos adelante, para que un día cuando Él venga, aleluya, no estemos avergonzados, que podamos decir: Señor, consumado es. Nos vamos con Él. Se terminó todo. Se acabó el problema. No vamos a pensar más en horas extras, ni en auto, ni en casa, ni en nada, sino que vamos a estar delante de la presencia del Señor Jesucristo por la eternidad. Aleluya. Glorioso es su nombre para siempre. Y yo doy gloria al Señor en esta noche. Aleluya. Ni le pido al Señor, Señor, que no nos falte la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe para seguir la caminada. Puede venir las veces que usted quiera, los años que usted quiera a la iglesia, y si usted no tiene fe no funciona nada. No le va a funcionar nada. Lo que necesitamos es fe, creer de que Él sí puede hacerlo, de que Él un día nos dio esa promesa y nos dijo de que de donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Mis amados hermanos, en espíritu nosotros estamos con el Señor, porque Él está allá a la diestra del Padre. Que no nos falte la fe. Si alguien quiere recibir oración en esta noche, el pastor, nuestro pastor de la iglesia, va a estar orando por usted. Necesitamos orar, porque dice que los apóstoles estaban orando y cuando ellos oraron el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo para hablar sus palabras, para evangelizar con denuedo, con coraje, sin miedo, para llevarle a otro su palabra. Así como un día alguien le habló a usted de la palabra del Señor sin miedo, nosotros tenemos también ese deber de hablar la palabra del Señor. Pero necesitamos fe, necesitamos tener fe, aleluya, para poder llevar su palabra del Señor. Mis amados hermanos, yo les dejo esta palabra para ustedes. El Señor habló mucho conmigo. Yo también digo: Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Que usted en esta noche pueda decir: aumentanos la fe, Señora. Yo le pedí por favor al pastor Quillomi que él va a estar orando, aleluya. Y si usted quiere venir al frente, hágalo. Si no puede orar ahí en su lugar, aleluya. Necesitamos estar llenos de la fe del Señor. Yo agradezco esta rica oportunidad en nombre del Señor Jesucristo.